Pues buenas tardes a todos y a todas. También tenía pensado decir buenos días porque estaban también inscritas unas compañeras de América Latina. Veo que no han llegado, pero bueno, por lo menos en la presencia están con nosotros, en el sentimiento. Hoy es 15 de mayo. Hoy se celebra en nuestros pueblos la festividad de San Isidro, patrón de los agricultores. Son muchos y variados los actos que se organizan en torno a este santo. Desde celebraciones religiosas, de la misa con la bendición de los campos, en otros lugares se llama bendición de panes, hasta las comidas colectivas. En muchos pueblos existe una cofradía de San Isidro, junto con el ayuntamiento y la parroquia, suelen ser los encargados de organizar todos estos actos. Estas celebraciones cada año resultan más minoritarias. Cada día hay menos agricultores a tiempo completo. Muchas de nuestras tierras hoy en día son sembradas por personas que tienen otra ocupación y dedican los ratos libres al campo. Y no pueden estar en esta festividad. También hay otras personas que viven en el mundo rural que les pasa lo mismo. Tienen que ir a la fábrica, tienen que ir a la oficina, a cuidados de personas mayores en sus domicilios. Y por supuesto también pasa esto con los niños. Los niños mayoritariamente, en casi todos los pueblos, las escuelas es una celebración de día normal, no tienen fiesta. En muchos de nuestros pueblos se habla de San Isidro como algo pasado, como algo propio de los agricultores. Pero desde los movimientos rurales cristianos sabemos lo importante que son las tradiciones porque éstas dan identidad. Por eso es necesario que adaptemos las tradiciones a nuestro tiempo y podamos seguir manteniéndolas. Y en concreto, esta festividad de San Isidro tendríamos que adaptarla no solo a los agricultores, sino a las personas que vivimos en el mundo rural. Por eso, desde los movimientos siempre hemos intentado que se celebre el Día del Mundo Rural. Con ello pretendemos que este día tenga un carácter festivo, además de un carácter reivindicativo y que visibilice el mundo rural. Los movimientos, los dos, estamos convencidos que el lenguaje no es neutro y siempre defendemos la palabra mundo rural. Nunca en los movimientos hablamos de medio rural. Y defendemos mundo rural porque el lenguaje, la palabra mundo es más integral y más integradora y abarca más dimensiones. La dimensión de la persona, la dimensión de la cultura, que aun siendo creada por las personas, marcan personalidad en los habitantes y en el medio ambiente. Ambos movimientos cada año elaboramos diferentes materiales que yo creo que todos los conocéis. Estos materiales están compuestos por un cartel, un documento de análisis que invita a la reflexión para transformar la realidad, una hoja resumen de todos estos materiales y también últimamente estamos elaborando pequeños vídeos resumen de esto. Dentro de los materiales también aparece el manifiesto y también una Eucaristía. Este año, como novedad, hemos incluido esta pequeña celebración, teniendo en cuenta que era posible que en muchos de nuestros pueblos no íbamos a poder celebrar. Bueno, y ahora lo que quiero es hacer un poquito de historia de lo que es el Día del Mundo Rural, lo que hemos ido preparando en estos últimos 30 años, que han sido muchos más, pero yo he recogido los 30 años. Os voy a compartir diferentes carteles. Primero os pido disculpas porque la calidad de los carteles no es buena y tampoco quiero hacer alusión a los títulos. Simplemente quiero que los veáis y que cada uno piense y reflexione sobre esto. Voy a compartir un poco las pantallas y vamos a ir viendo los años que hemos reivindicado cada año, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en el año 1990 decíamos, vamos creando futuro, ¿te apuntas? En el 91 decíamos, por una presencia de calidad. En el 93
decíamos, no nos moverán. Y en el 92 decíamos, reconversión sí, pero no así. En el 94, y representado por una encina que tiene grandes raíces, decíamos, permanecer es triunfar. En el 95 decíamos, todos a participar. Es que no veo todos los carteles, ¿eh? Entonces, por eso... En el 96 decíamos, el mundo rural sí que tiene futuro. En el 97 decíamos, la tierra es de todos. En este cartel sí que destacábamos cómo diferentes manos cogían sobre todo el mundo, pero sobre todo el tercer mundo. En el 98 decíamos, pueblos diferentes, pueblos de siempre. En el 99, trabajo en los pueblos, y aquí también especificábamos no solo la agricultura, sino más trabajos, y en el 2000 decíamos, trabajo digno en los pueblos. En el 2001 hablábamos de agua, vida y desarrollo, y en el 2, las mujeres en el mundo rural, reto y futuro. En el 2003, un cartel que nos lo hizo una inmigrante, empezamos ya a hablar de los inmigrantes en los pueblos. Y en el 4 era pueblos abiertos al mundo. En el 2005 decíamos presentes en el mundo rural. Y en el 6 hablábamos de un mundo rural en cambio. En el 2007 hablamos de economía solidaria y en el 2008 del desarrollo sostenible en el mundo rural. Esto teniendo en cuenta la ley que hizo el gobierno ese año. En el 2009 hablábamos del derecho a la alimentación y en el 2010 jóvenes y pueblos en un mismo futuro. Al año siguiente decíamos mayores, un gran valor en los pueblos, y al siguiente niños rurales, nuestro orgullo. En el 13 ya empezábamos con ante la crisis, rurales activos, y en el 14 ante la reforma laboral, pueblos vivos. En el 2015 decíamos queremos vivir en nuestros pueblos. En el 16 contra las pobrezas en el mundo rural. En el 17 decíamos todos se van y lo que había nos lo quitan. En el 18 vivir en los pueblos, vivir lo rural. En el 19 mujeres y rurales. Y ya en el 2020 vida en los pueblos, una respuesta para el planeta. Y 2021 vida en los pueblos, una respuesta ante la pandemia. Espera, quita esto. Bueno, como veis, los lemas y el contenido siempre han partido del momento y de la realidad en que se vivía. En el último lema, que es el más cercano, yo creo que no hay que explicarlo. O sea, estamos ante una pandemia y todos somos conocedores. Por lo tanto, a los movimientos nos gusta partir de la realidad para poder, dentro de nuestros límites, transformarla. Son tiempos difíciles, son tiempos ambiguos, tiempos en los que se ha mostrado que solo es posible avanzar si lo hacemos unidos, en lo comunitario, en los cuidados. Sin embargo, el riesgo del individualismo nos acecha continuamente, sin darnos cuenta de que no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez es el virus más difícil de vencer. Engaña. No nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como ir acumulando ambiciones y seguridades individuales, pudiendo construir el bien común. Esto es lo que dice el Papa en la 105 de la Fratelli Tutti. Las personas que vivimos en el mundo rural debemos estar vigilantes y activos en la esperanza para descubrir que estos tiempos son, además, tiempos de oportunidades. Gracias a todos. Bueno, en principio esto estaba pensado y está pensado para que sea un coloquio, y aunque la idea es que yo ahora haga una presentación, quizá puede ser más enriquecedor si me vais interrumpiendo, parando, bueno, un poco como veáis. Vale, bien, empezamos entonces. Vida en los pueblos, una respuesta ante la pandemia. Como veis,
es lo que organizamos, los movimientos rurales en conjunto, es este Día del Mundo Rural. Y la pregunta que nos hacemos cuando el grupo empieza a reflexionar por dónde podemos preparar el material, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo nos ha afectado la pandemia? Y lo que sí hacemos, pero esto no solo, esto que voy a poner ahora es una especie de esquema base, ¿vale? En el que nos basamos, sea cual sea el tema. Aunque ahí el tema, la pregunta que nos hacíamos era ¿cómo nos ha afectado la pandemia? En cualquier otro tema seguiríamos este esquema, haciendo un análisis de la realidad. Un análisis de la realidad que sería, primero, la constatación del hecho. Es decir, qué es lo que está pasando. Y esa constatación del hecho nos lleva a ver lo positivo y nos lleva también a ver lo negativo. Yo creo que es muy importante que nos situemos en esta... Cuando alguien solo ve lo positivo de la vida, no cree que haya nada que cambiar. Cuando alguien ve lo negativo de la vida solo, no cree que nada se pueda cambiar. Sin embargo, cuando eres capaz de hacer un equilibrio entre esas dos posiciones, es cuando ves las posibilidades de la vida y lo que hay que cambiar y desde las posibilidades intentar cambiar lo que se pueda cambiar, ¿vale? Eso es lo que intentamos hacer también. Esa constatación de lo negativo nos lleva a la denuncia, pero no solo a la denuncia, sino además hacia la propuesta. Es decir, no somos críticos de barra de bar, sino que somos críticos de calle. Es decir, no criticamos cuando nos juntamos una panda de amigos para tomarnos unas copas, unas cervezas, unos vinos, lo cual está muy bien dicho sea de paso, que no vamos a descartarlo, sino que además de hacer eso, luego salimos a la calle a proponer aquellas cosas que nos parece que debemos proponer desde un modelo, desde un ideario que tenemos como movimientos rurales. Lógicamente, un modelo de persona, un modelo de sociedad y luego, entre paréntesis, ponemos también nuestro modelo de iglesia un poco más cercana a la realidad. Bueno, siguiendo este esquema de ver, jugar y actuar del que nos hablaba Celia, pasamos entonces a ver la realidad, siguiendo, como os decía, esa doble dimensión de lo positivo y lo negativo. Yo recuerdo mucho, a mí, mi madre era muy refranera y eso a mí me lo pegó, ¿no? Y me decía, a veces cuando pasaba una cosilla por ahí, me decía, ¿ves, hijo, cómo no hay feria mala? Pues esa potencialidad que puede tener la realidad, aunque sea negativa, es lo que intentamos desentrañar cuando decimos ver lo positivo, ¿no? Mi madre me enseñó, cuando falleció la mujer que le atropelló un coche, también me enseñó que se puede descubrir, por supuesto no es nada bueno eso que le pasó, lógicamente, pero sí buscar qué enseñanza nos puede traer incluso eso negativo. No hay feria mala. Y no hay feria mala porque hemos visto que hay mejor calidad de vida en los pueblos que en las ciudades. Desde luego, tenemos una serie de cosas, por ejemplo, viviendas más espaciosas, generalmente en los pueblos. Además, yo creo que cuanto más grande es un pueblo, más pequeñas son las viviendas. O cuanto más grande es una ciudad, más pequeñas son las viviendas. Quizás porque el precio es más caro. Pero también en los pueblos, cuanto más pequeño, a lo mejor más grande es, porque incluso se cuenta con esa cercanía del campo. Yo cuando por las mañanas salgo a dar una vueltica, a 500 metros de mi casa, a menos de 500 metros de mi casa, ya me encuentro con los corzos. Lógicamente los corzos huyen de mí. Yo doy por supuesto que es porque se espantan de todas las personas, no porque sea yo muy feo, ¿no? Entonces yo espero que no. Pero bueno, la cercanía del campo. Además, los huertos, que incluso en la pandemia hubo un tiempo que hasta la gente mayor le dejaban ir al huerto. También es verdad que hubo un tiempo que algunas personas en mis pueblos lo pillaron cruzando la carretera, solo cruzando la calle para ir a su huerto y le echó la bronca a la Guardia Civil, lo cual es un poco irracional. Pero bueno, tenemos los huertos. Y ahí ponemos puntos suspensivos para que cada una de nosotras pues, pueda ir pensando qué cosas ha detectado en su pueblo, si es que hay alguien que vive en un pueblo, ha detectado en el que le da mejor calidad de vida en los pueblos. El teletrabajo sí que es verdad que aquí cuando estábamos preparando el material tuvimos nuestra pequeña discusión, porque el teletrabajo sabemos que es una fuente de ambigüedad. Hay muchas cosas que nos están colando a través del teletrabajo, pero también es verdad que mucha gente ha podido venir al pueblo, refugiarse, y nos quedamos con esa palabra, refugiarse en el pueblo, porque su trabajo le permitía hacer un trabajo a distancia, siempre y cuando, por supuesto, la conexión se lo permitiera. Aquí en San Vitero es un pueblo que está al lado de donde yo tengo la casa, que es en San Juan de Rebollar. En San Vitero
al final creo que se quedaron 3 rapaces, 3 niños más este año, se quedaron. Ha habido algunas escuelas que han podido nutrirse de personas que han decidido durante este tiempo de pandemia quedarse aquí. Esa solidaridad vecinal espontánea, es decir, que al final, al ser pocos, al estar todos mucho más en contactos, manos a la puerta, veíamos a cinco vecinos de 5 calles más allá, ¿no? Es decir, teníamos una cercanía que nos hacía que esa solidaridad vecinal espontánea fuese un poquito mayor, ¿no? Incluso los ayuntamientos más cercanos. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta por aquí es que, como se están haciendo en Zamora, digo en Zamora, en Castilla y León, vacunaciones masivas, que se está diciendo, pues, de repente, 2 días antes te dicen los del año 65, los de enero, febrero, marzo, el día 6. Entonces, mucha gente se puede estar quedando fuera, pero aquí no, porque aquí es una llamada de la alcaldesa a todo el mundo. Aquí es un correrse la voz enseguida. Es el ayuntamiento más cercano, hace también que se puedan detectar mucho más fácil las necesidades, se puede detectar mucho más fácil, incluso los rastreos, pueda ser mucho más fácil de hacer. Bueno, hemos tenido los alimentos cercanos, ser pocos ha hecho que en la desescalada no tengamos restricción de horarios. Por fin se dieron cuenta de que aunque saliéramos todos juntos a la misma vez en mi pueblo, no íbamos a hacer aglomeraciones y por eso nos dejaron a los de menos de 5.000 habitantes salir a la hora que quisiéramos. Se dieron cuenta porque al principio parece que no se daban cuenta y eso es una de las cosas que a veces ocurre, que no se dan cuenta que las leyes no valen para todos los sitios y que en los pueblos es distinta. A mí personalmente me echó la bronca la Guardia Civil por estar a la puerta de mi casa cuando a 50 metros tengo el primer vecino y el siguiente está a 200 metros. O sea, que es que aunque de vuelta alrededor de mi casa no me voy a encontrar con nadie y a la puerta de casa me echó la bronca. Pero después ya, cuando se empezó con la desescalada, no tuvimos esa restricción de horarios y tenemos más llevadera la mascarilla. Porque no solo podemos guardar 2 metros de distancia, sino hasta 20 metros aunque nos juntemos todos en el monte. Bueno. También la Iglesia ha tenido sus aspectos positivos. En Zamora, concretamente, el obispado ha puesto iglesias al servicio de las vacunaciones masivas. Pero también las videoconferencias en las que hemos intentado acercarnos a la gente que estaba más sola, los que podían, y si no, a través de acompañamientos de llamadas de teléfono. Es decir, hemos intentado estar un poco pendientes de las personas. Pero toda feria tiene algún perdedor. Es decir, aunque no hay feria mala, siempre toda feria tiene algún perdedor. Por eso está, no sé si conocéis a un cantante que es que el año pasado fue fatídico, para mí fue fatídico. Se murió Luis Eduardo Aute, que era mi referente, se murió Julio Anguita, que era mi referente político, y se murió Quino, que era mi escritor favorito con Mafalda, así que yo estaba hecho polvo el año pasado. Bueno, pues Aute tenía una canción del Pasaba por aquí. ¿Qué es lo que nos preocupa con esto de la pandemia? Que ya que está pasando, se van a empezar a implementar cosas que nos pueden machacar a los pueblos, no solo a las ciudades, que también, sino también a los pueblos. Y ponemos ahí un ejemplo, los servicios públicos que van a aprovechar en esto, ya que el médico, algunos no entendemos cómo puede ser que, por ejemplo, el profesorado haya tenido que dar clase con cierta normalidad y se ha demostrado que no ha sido lo peor del mundo, y resulta que el médico no puede ir a los consultorios médicos. Y aquí en Castilla y León ha habido un desajuste que todo ha dependido de la buena voluntad del médico. Concretamente, en Sagón del Rebollar tenemos un médico excelente y sí que pasa consulta en el consultorio. Pero hay otros pueblos de otros sitios de Castilla y León con la misma consejería de sanidad y no van. Y se quiere implementar la telemedicina. Pequeña anécdota. El otro día mi cuñada llamó al médico porque su nieto le dolía la garganta y el médico le dijo, ábrale usted la boca, métale la cuchara para bajarle la lengua, hágale una foto y mándemela. Esto pasó, pero esto que es anecdótico es que es lo que pretenden instalar, la telemedicina. Claro, se dice, en las ciudades también, ya, pero en los pueblos, al final, cuando algo se tensa, se rompe por la cuerda, por la parte más floja de la cuerda. Y un pequeño ejemplo, a lo mejor alguien nos puede decir, hombre, vamos a ver, Teo, si es que tú tienes el consultorio a 3 kilómetros y puedes ir perfectamente a 3 kilómetros, y que mucha gente en Madrid lo tiene también a 3 kilómetros el consultorio. Pero es que ir caminando por Madrid 3 kilómetros no es ir caminando por la carretera o por el monte 3 kilómetros. No sé si me estoy explicando con lo que estoy diciendo. Alguien que asienta con la cabeza, por lo menos porque así yo parece que no estoy...
Vale, pues toda feria tiene algún perdedor. Por otra parte, es verdad que se está viniendo gente, pero ¿qué están buscando? ¿Paisajes o cultura? Es decir, hace unos años, como ponía Nieves antes, teníamos un lema del Día del Mundo Rural. Vida en los pueblos, vivir en los pueblos, vivir lo rural. No es lo mismo tener casa en un pueblo que vivir en el pueblo. Son dos cosas distintas. La desigualdad, cuando, como os decía hace un momento, cuando se tensa una cuerda, se rompe por el lado más débil y el mundo rural siempre es lo más débil. Y las estructuras comunitarias han recibido un golpe muy fuerte, algo que era tan valorado, y luego insistiremos un poco en esto, algo que era tan valorado en los pueblos como son las estructuras comunitarias del encontrarse. Por eso algunos decimos que el bar en un pueblo o la tienda en un pueblo no solo es un lugar donde se vende el pan o se vende una copa, es un lugar donde se encuentra la gente y donde cuando lleva 4 días sin aparecer el Tía Manuel o la Tía María, resulta que, oye, ¿qué le pasa al Tía Manuel o a la Tía María que no ha venido a jugar la partida o no ha venido a tomar un vino o no ha venido a comprar el pan? ¿Qué les pasa? Las estructuras comunitarias se han visto bastante dañadas y luego lo veremos con los ritos religiosos, ¿no? ¿Por qué ponemos aquí lo de la falta de ritos? Porque más allá de la creencia, el rito en los pueblos es muy importante porque ayuda a masticar el dolor y porque ayuda a encontrarse la gente. Insisto, más allá de las creencias religiosas. Por ejemplo, aquí en estos pueblos hay como 3 fases en una despedida. Está la fase del tanatorio, donde ya la gente, es verdad que a veces se hablan bobadas en los tanatorios, pero es una manera de masticar el dolor. Está el rito religioso como tal, la segunda fase y la tercera fase, los encuentros en la tercera fase, nunca mejor dicho, que ya es en el cementerio, ya para el cementerio la tercera fase, la despedida en el cementerio. Hay una estructura comunitaria que ayuda a despedirse, pero también hay una estructura comunitaria que es la fiesta en la que la gente se encuentra, la fiesta en la que incluso los no creyentes van a sacar el santo, porque es momento de encuentro, más allá de lo religioso está lo cultural, y eso se nos ha desarticulado. Pero es que incluso lo encuentro en las propias casas, cuando se junta la familia que está fuera, que viene, que se ha desestructurado los ritos. Bueno, y una pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente estamos aprovechando a hacer una iglesia más cercana o lo que estamos haciendo es construyendo una iglesia de más ritos. Porque es verdad que hemos acompañado, es verdad que hemos puesto oraciones por telemáticas, pero al final es que hemos inflado las redes a misas, a oraciones, porque es mucho más cómodo sentarme en una pantalla y hacer una misa que estarme todo el día con el teléfono llamando a los parroquianos a ver qué tal están. Bueno, pasamos a la segunda parte. Juzgar la pandemia, tiempo de construir. Es decir, todo lo negativo no son motivos de desesperanza, sino momentos para el reto. ¿Y de dónde partimos en el juzgar? También de lo positivo, del ya lo sabíamos. Es decir, cuando resulta que en la pandemia nos hemos encontrado, por cierto, ¿alguien se va durmiendo? Nadie. Oye, si veis en la pantalla a alguien que tiene los ojos cerrados, es que esa persona está meditando. Si al activar el micro resulta que respira fuerte, que se ha dormido. Entonces, procure desactivar el micro, más que nada para no interrumpir el sueño de los demás. Seguimos. Decía, cuando en la pandemia resulta que nos parecía algo excepcional que la gente saliera a los balcones y se conociera y se hablara y se saludara, cuando la pandemia nos parecía magnífica esa solidaridad de los aplausos, o que el vecino cuando iba a comprar el pan le traía el pan al otro vecino, o cuando en la pandemia resulta que nos hemos preguntado, ¿y los ancianos? Vamos a proteger a los ancianos. Nosotros en los pueblos decíamos, oiga, que eso ya lo sabíamos, que eso ya sabíamos, que el vecino, el de al lado, se llama fulanito y además tiene un mote, que, pues hombre, a mí me ha pasado el otro día cuando le dices a una gente, le dices, oye, pues José Pedro, el de Tola va a venir. No, yo de Tola solo conozco a Perriles. Coño, es que Perriles es José Pedro, hombre. Ah, vale, pues sí lo conozco, ¿no? Es decir, el vecino que tiene un nombre y un mote, esa cercanía, ese vecino anónimo del portal que se ha descubierto de repente que es una persona que tiene rostro y tiene nombre, en los pueblos lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Pero es que además, eso de estar encerrados en la casa y decir, bueno, tenemos tiempo para hacer cosas, para encontrarnos, otro refrán que decía mi madre, hijo, el tiempo lo da Dios de balde, que es que eso los pueblos lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Que yo reconozco que a veces me pone nervioso, que vas por la calle, paras a saludar a alguien y no tiene prisa, que no tiene prisa, el abuelo tiene ganas de hablar.
o la abuela tiene ganas de charlar y de preguntar, y yo diga que me tengo que ir a decir la misa al otro pueblo, que tengo un entierro. El tiempo lo da el Dios de balde. Y fuera de estas anécdotas, lo que hay es una vivencia del tiempo mucho más profunda, mucho más íntegra. Y el valor de la ancianidad. Es verdad que últimamente ya hasta en los pueblos llevamos a la gente a la residencia, pero esa conexión entre los ancianos y la juventud hace que las raíces se vayan mamando de manera que no se necesita que en el centro educativo nos hablen de los valores rurales, que ya los abuelos se encargan de transmitir esas raíces. Una de las cosas que le preocupa mucho al Papa Francisco es que se pierdan las culturas, que se pierdan las culturas indígenas, y entendiendo indígenas en sentido positivo. Y la cultura rural es una cultura indígena que tenemos que defender. Y si no tenemos un especial cuidado con los mayores, se nos pierde. En esa dificultad decíamos, llega la mirada a los pueblos. Qué bien se vive en los pueblos. Pero nosotros los movimientos rurales nos preguntamos, ¿miramos a los pueblos o miramos una idealización de los pueblos? Que a veces pasa. Que es verdad que somos cercanos, que tenemos mote, que nos conocemos, que tal, pero anda que no hay cotilleos, ¿eh? Que también hay cotilleos en los pueblos, ¿eh? Que también a veces esas relaciones intensas que se viven de manera más positiva, también esas relaciones intensas son el yo odio a este porque, no sé, creo que mi abuelo le movió el linde a su abuelo y le pegó una paliza. Es decir, que también se vive un poco ese tipo de cosas. Entendemos en los movimientos rurales que amar a un pueblo solo es cuando se le conoce en profundidad y solo se ama realmente cuando se conoce lo negativo y a pesar de eso negativo se conoce. Si me permitís una frase, yo digo que el amor no debe ocultar la verdad, pero se debe amar a pesar de la verdad, ¿no? Entonces, el verdadero amor tiene que ser más allá de la idealización. Y esa idealización hace que la gente venga buscando aquí un espacio. Y a veces le dice, voy a buscar la soledad del pueblo. Oiga, que el pueblo no es soledad, que el pueblo es comunidad. Otra cosa es que sea tranquilidad. Por eso se habla de medio, decíamos, el medio rural, no, el mundo rural, que es una cultura, que son unos paisajes, que son unas personas, ¿no? Ante esto, mostremos nuestros valores, desde el encuentro en diálogo, para que nuestra cultura vaya creciendo, para que nuestra cultura se vaya encontrando con otras culturas, pero no nos dejemos absorber nuestra cultura rural. Es verdad que nuestra cultura rural se tiene que ir mejorando, tiene que ir evolucionando, pero desde el encuentro, no desde la absorción, que a veces puede pasarnos que enseñamos una foto de un rapaz del Instituto de Alcañices, aquí en Aliste, en el oeste zamorano, en una zona en plena España vaciada, enseñamos una foto de un rapaz de Nueva York y desde luego por los pantalones esos cagados que llevan no se distingue. No estamos encontrando culturas, nos estamos dejando absorber la cultura, que es distinto, ¿no? Y tenemos que, por eso este año, el Día del Mundo Rural, no mostramos al mundo rural, sino que mostramos al mundo rural, pero nos mostramos como alternativa. Nuestros valores como alternativa frente al virus del individualismo que nos está machacando. Y estamos convencidos de que esto puede ser algo brutal, porque es que nos va a hacer, al final, siempre van a salir reivindicándose como poderosos los más poderosos. A mí me parece indignante que vaya a haber un ERE en la Caixa y se estén pensando triplicar el sueldo. Es indignante que haya gente que esté en el paro y las grandes fortunas han subido su fortuna, ¿no? Bueno, pues nuestros valores del concejo, es decir, de la comunidad, de la cercanía, de la solidaridad, de ante las dificultades, unámonos, que este camino está estropeado, vamos a arreglarlo entre todos, que el camino para construir una sociedad mejor está estropeado. No llamemos a la máquina de la Diputación, no llamemos al individualismo, vamos a juntarnos para poder. Bueno, ¿qué ocurre cuando la mirada de los pueblos brota de una necesidad? Pues es algo muy simple. Desaparecida la necesidad, desaparece la mirada. ¿Qué va a pasar con esa gente que se ha quedado este año en el pueblo para refugiarse en la pandemia? ¿Qué va a pasar? Bueno, seamos acogedores. Y a lo mejor después alguno se queda. Por eso es importante recuperar la esperanza. Tercera parte. Ahí tenemos, por ahí veis a Celia, por ahí veis a Lucía. Esto es una celebración del Día del Mundo Rural de hace 2 o 3 años, en la que ahí es la lectura del manifiesto. Actuar. Salgamos. Uy, ahí he puesto una falta que la veo ahora. Salgamos. Bueno, es que esa falta está puesta adrede para ver si alguno se fija y luego preguntábamos, ¿habéis visto alguna falta en el PowerPoint? Pues ahí la tenéis. Era para ver si estáis atentos. Salgamos a las calles y plazas y salgamos preguntándonos, ¿sirve lo de antes? ¿Realmente tenemos que ir a la normalidad?
o tenemos que buscar nuevos caminos para el mundo rural y para el mundo en general? Y como conclusión, ya para terminar, vida en los pueblos, una respuesta para el planeta, nuestra cultura rural, ofrecernos como alternativa a la pandemia para buscar caminos de solidaridad y no volver a la normalidad, sino buscar nuevos caminos de solidaridad y encuentro para vencer la pandemia.